Hola, buen día. En esta ocasión venimos hablando acerca de consideraciones generales y condiciones para la interferencia. La interferencia es un fenómeno que se produce cuando se superponen en forma simultánea dos o más frentes de onda. La interferencia óptica, en particular, equivale a la interacción de dos o más ondas que producen una irradiancia resultante. Consideraciones generales para la interferencia. De acuerdo al principio de superposición, la intensidad del campo eléctrico E, procedente de los campos individuales E1, E2, etc., provenientes de varias fuentes contributivas, está dado por la siguiente expresión. Sin embargo, la perturbación óptica de estos campos varía en el tiempo a una velocidad muy grande, haciendo que sea poco práctico el estudiar la interferencia con base a la medición de estos campos. Por otro lado, la irradiancia I puede medirse directamente con ayuda de alguna gran variedad de sensores, por lo cual es preferible recurrir a estas mediciones para estudiar la interferencia. Siendo S1 y S2 dos fuentes puntuales monocromáticas de luz, es posible deducir la siguiente expresión para expresar la irradiancia en términos de las irradiancias de ambas fuentes puntuales, en donde delta es la diferencia de fase resultante de la diferencia de longitud de camino óptico de ambas fuentes. Como se observa, el valor de la irradiancia puede ser ya sea mayor o menor que I1 más I2 según el valor de I1 por I2 o bien de delta. Casos a analizar de esta expresión. Un máximo de la irradiancia se obtiene cuando el coseno de delta es igual a 1, teniéndose la siguiente expresión para ello. Este es un caso denominado interferencia constructiva total, en donde el desfase delta es un múltiplo de 2pi y las perturbaciones están en fase. Otro caso es cuando el coseno de delta es mayor que 0 y menor que 1. En este caso, las ondas están desfasadas y se tiene que la suma de las irradiancias de ambas fuentes es menor que la irradiancia total, que debe ser menor que la irradiancia máxima, lo cual es llamado solamente interferencia constructiva. Ahora, se tiene que la irradiancia es mínima cuando las ondas están desfasadas 180 grados, puesto que el coseno de 180 grados es menos 1, y con ello se tiene la siguiente expresión. Cuando se tiene este caso, se dice que se tiene interferencia destructiva total. Y análogamente a la interferencia constructiva, se tiene interferencia destructiva únicamente, más no total, cuando la suma de las dos irradiancias es mayor que I, que a su vez es mayor que la interferencia mínima. Un caso importante a considerar es cuando las amplitudes de las ondas que alcanzan un mismo punto son iguales. En este caso, dado que las contribuciones a la irradiancia son iguales, es decir, I sub 1 es igual a I sub 2 igual a I sub 0, se puede escribir la siguiente expresión, en la cual se puede deducir que en este caso tendríamos una interferencia mínima igual a 0 y una interferencia máxima igual a 4I sub 0. Ahora, la ecuación 1 puede aplicarse también a ondas esféricas emitidas por las fuentes S1 y S2, y estas pueden escribirse de la siguiente manera. Siendo R1 y R2 los radios de los frentes de onda esféricos superpuestos, en este caso entonces se tiene que delta es igual a K por R1 menos R2 más epsilon 1 menos epsilon 2. Con ello, se tendrá que la densidad de flujo en la región alrededor de S1 y S2 cambiará si varía R1 menos R2. Sin embargo, por el principio de conservación de la energía, el promedio espacial de interferencia I permanecerá constante, al igual que el promedio de I sub 1 más I sub 2. Además, el promedio espacial de I sub 1, 2 deberá ser por tanto 0. Así, la ecuación 4 puede aplicarse cuando la separación entre S1 y S2 sea pequeña en comparación a R1 y R2. Y si las fuentes emisoras son de igual intensidad, se tiene la siguiente expresión para la irradiancia para estas ondas esféricas consideradas, cuyo máximo y mínimo ocurren para deltas que respectivamente se muestran a continuación. Ahora, respecto al máximo y mínimo de esta expresión, reescribiendo lo anterior y considerando ondas en fase, de modo que epsilon 1 menos epsilon 2 es igual a 0, se pueden obtener las siguientes expresiones. Derivado de todo lo anterior,
Si se observasen las irradiancias producidas en una pantalla por un fenómeno de interferencia, se observarían zonas claras y obscuras denominadas franjas de interferencia, las cuales se desplazan y muestran superpuestas según el caso que se analice. Condiciones para la interferencia. Algunas condiciones para la interferencia son las siguientes. 1. Si dos haces interfieren para producir una distribución estable, su frecuencia tiene que ser casi igual, ya que una diferencia en la misma resultaría en un desfase de variación rápida y haría que I sub 1, 2 promediase 0. 2. A diferencia de la luz monocromática, la luz blanca produce interferencia observable. 3. Las distribuciones más claras existen cuando la amplitud de las ondas empleadas son iguales o casi iguales, caso en donde se obtienen interferencias completamente destructivas o constructivas. 4. Para observar una distribución de franjas, las dos fases no tienen por qué estar necesariamente en fase entre sí. Pueden ser fuentes coherentes, es decir, que pueden estar en fase o no, pero siempre deben marchar juntas. Acerca de la coherencia, se habla de coherencia temporal refiriéndose al intervalo en donde la onda luminosa se asemeja a un sinusoide, es decir, el intervalo donde oscila de manera previsible. Cuanto mayor sea el tiempo de coherencia, mayor será la coherencia temporal. Además, se habla de coherencia temporal parcial o completa como medidas de coherencia temporal de las perturbaciones. Por otro lado, se tiene que dos ondas muestran coherencia espacial cuando cada uno de sus puntos se encuentran separados lateralmente en fase y permanecen en fase. Y nuevamente, se habla de coherencia espacial parcial o completa como medidas de la coherencia de las perturbaciones analizadas. Además, también están las conocidas como leyes de Fresnel-Arago. Supóngase que cada onda tiene su vector de propagación en el mismo plano, de modo que se pueden denominar estados P ortogonales constitutivos respecto al plano. Por ejemplo, E sub 1 y E sub 2, que son paralelos y perpendiculares al plano. Ahora, recordemos que todo estado de polarización puede sintetizarse mediante dos estados ortogonales P. Con ello, las leyes de Fresnel-Arago son las siguientes. Dos estados coherentes ortogonales P no pueden interferir en el sentido de que I sub 1, 2 sea igual a 0, ya que no habría producción de franjas. Dos estados coherentes y paralelos P interferirán en la misma forma que la luz natural. Y dos estados ortogonales constitutivos P de la luz natural no pueden interferir para formar una distribución de franjas fácilmente observable, aunque se giren para alinearlos, ya que dichos estados P son incoherentes.